Si yo hubiera querido hacer un estudio sobre, pongamos, las ardillas de Sussex, lo que hubiera hecho a partir de 1990 habría sido poner en mi petición que mi estudio iba a tratar el comportamiento de las ardillas de Sussex con especial referencia a los efectos del cambio climático. De esa manera conseguiría el dinero. Y si no mencionara el calentamiento global, quizás no me darían la subvención. There's really no question in my mind that the large amounts of money that have been fed into this particular, rather small area of science have distorted the overall scientific effort. Todos competimos por las subvenciones. Y si mi campo es el centro de atención, tendré muchos menos problemas en explicar por qué me tienen que subvencionar. By the 1990s, tens of billions of dollars of government funding in the US, UK and elsewhere were being diverted into research relating to global warming. Una buena parte de esas subvenciones se destinó a construir modelos informáticos para predecir el clima que haría en el futuro. Pero, ¿son precisos estos modelos? El Dr. Roy Spencer es un científico que ha realizado estudios sobre el clima en el Centro de Vuelos Espaciales de la NASA. Ha recibido la medalla al descubrimiento científico excepcional de la NASA y de la Sociedad Meteorológica Americana. Los modelos climáticos solo son buenos en relación con las predicciones que hacen, y hay cientos de predicciones. Con que una no se cumpla, se descarta el modelo entero. Climate forecasts are not new, but in the past, scientists were more modest about their ability to predict the weather. Any attempt at forecasting changes of climate meets skepticism from the men who model the weather by computer. In making decisions which affect people, a bad prediction as to what the climate of the future will be can be far worse than none at all. I'm afraid that our understanding of the complex weather machine is not yet good enough to make a reliable statement of the future. Todos los modelos asumen que el CO2 producido por el hombre es la causa más importante del calentamiento global, más que el sol o las nubes. La analogía que yo uso es, bueno, mi coche no va bien, así que voy a pasar del motor, que es el sol, voy a pasar de la transmisión, que es el vapor de agua, y voy a fijarme en un arañazo que tiene la rueda derecha de atrás, que es el CO2 producido por el hombre. La ciencia es así de mala. Si no has comprendido el sistema climático, si no has analizado todos sus componentes, los rayos cósmicos, los rayos solares, el CO2, el vapor de agua y las nubes, todo junto, entonces tu modelo no vale nada. Las predicciones climatológicas varían considerablemente. Estas variaciones están producidas por una sutil alteración de las suposiciones en las que se basa el modelo. The models are so complicated, you can often adjust them in such a way that they do something very exciting. He trabajado con gente que hace modelos, los he hecho yo mismo, y con solo cambiar un par de parámetros matemáticos se puede obtener cualquier cosa. Se pueden hacer modelos más cálidos y más fríos según lo que se cambie. Since all the models assume that man-made CO2 causes warming, one obvious way to produce a more impressive forecast is to increase the amount of imagined man-made CO2 going into the atmosphere. We put an increase in carbon dioxide in them that is 1% per year. It's been 0.49% per year for the last 10 years, 0.42 for the 10 years before that, and 0.43 for the 10 years before that. So the models have twice as much greenhouse warming radiation going in them as is known to be happening. It shouldn't shock you that they predict more warming than is occurring. Models predict what the temperature might be in 50 or 100 years' time. It is one of their peculiar features that long-range climate forecasts are only proved wrong long after people have forgotten about them. As a result, there is a danger, according to Professor Carl Wunsch, that modelers will be less concerned in producing a forecast that is accurate than one that is interesting. Even within the scientific community, you see, it's a problem. If I run a complicated model and I do something to it, like melt a lot of ice
into the ocean and nothing happens, it's not likely to get printed. But if I run the same model and I adjust it in such a way that something dramatic happens to the ocean circulation, like the heat transport turns off, it will be published. People will say this is very exciting. It will even get picked up by the media. So there is a bias, there's a very powerful bias within the media and within the science community itself toward results which are dramatizable. The Earth freezes over. That's a much more interesting story than saying, well, you know, it fluctuates around. Sometimes the mass flux goes up by 10%, sometimes it goes down by 20%, but eventually it comes back. Well, you know, which would you do a story on? I mean, that's what it's about. Para el ojo inexperto, los modelos informáticos parecen impresionantes. Suelen ofrecer increíbles predicciones sobre el clima aplicando rigurosamente la ciencia. También ofrecen un sinfín de historias espectaculares para los medios. Como periodista profesional, lo que más me sorprende es que los principios más elementales del periodismo parecen haberse abandonado con respecto a este tema. In fact, the theory of man-made global warming has spawned an entirely new branch of journalism. Hay toda una nueva generación de reporteros, de periodistas ecológicos. Si eres un periodista ecológico y la historia del calentamiento global se va al garete, tu trabajo va detrás. Las noticias tienen que ser cada vez más alarmantes, porque afortunadamente algunos editores están ya muy curtidos y dicen, oye, llevas ya 5 años diciendo lo mismo. Y hay que contestar, no, pero ahora es mucho peor. El nivel del mar va a subir 3 metros el próximo martes. Tienen que seguir creando más alarma y más alarma y más alarma. Hoy día es normal que la culpa de cada tormenta o de cada huracán la tenga el calentamiento global. Pero, ¿hay pruebas científicas de que esto es así? Todo es pura propaganda. Cualquier libro de texto sobre meteorología dice que la principal fuente de alteraciones en el clima es la diferencia de temperatura entre los trópicos y el polo. En un mundo más cálido, esa diferencia se reduciría, con lo que tendríamos menos tormentas y menos variabilidad climática. Pero como eso no es considerado catastrófico, nos cuentan lo contrario. Muchas veces se dice que incluso un ligero aumento de la temperatura global podría provocar un catastrófico deshielo de los polos. Pero, ¿qué nos cuenta en realidad la historia climática de la Tierra? Resulta que tenemos un registro de las temperaturas en Groenlandia que se remonta miles de años atrás. Ha hecho mucho más calor que ahora en Groenlandia. Hace 1000 años, sin ir más lejos, hizo más calor. Y eso no provocó ningún deshielo masivo. Incluso si hablamos de algo como el permafrost, que es esa capa de hielo que está siempre congelada, como la que hay en algunos bosques de Rusia, encontramos que hace 7 u 8000 años se derritió mucho más de lo que se está derritiendo hoy en día. Así que tenemos de nuevo un patrón histórico, pero el mundo no se detuvo de repente por él. El profesor Shun-Ichi Akasofu es director del Centro Internacional de Investigaciones Árticas en Alaska, el organismo que mejor estudia el clima ártico. El profesor Akasofu insiste en que las placas de hielo están todo el tiempo expandiéndose y contrayéndose de forma natural. Hoy día sale a veces la noticia de que un pedazo de hielo se ha desprendido del continente antártico. Esto ha debido de ocurrir siempre, pero ahora tenemos satélites que detectan esos pedazos y por eso se convierten en noticias. Estos datos de los satélites meteorológicos de la NASA muestran las enormes contracciones y expansiones naturales del hielo de los polos durante los años 90. Cada vez que emiten un programa sobre el calentamiento global, veo trozos de hielo desprendiéndose de los glaciares. Pero en realidad, el hielo siempre está en movimiento. En las noticias suelen aparecer imágenes del hielo ártico desmoronándose. Lo que no dicen es que ese acontecimiento es tan normal como la caída de las hojas en otoño.
Me preguntan que si he visto los pedazos de hielo desprendiendo-se del glaciar. Sí, claro. Es la primavera. Ocurre todos los años. La prensa viene aquí para ver las consecuencias del desastre climático, pero yo les digo que no lo hay. Alarming television programs raise the fearful prospect of vast tidal waves flooding Britain. Hoy día es normal echarle la culpa al clima de los cambios en los niveles del mar, pero ¿es esto científico? En todo el mundo los cambios en los niveles del mar se rigen fundamentalmente por dos factores. Lo que llamamos factores locales o cómo está la Tierra en relación con el mar, que por cierto tiene más que ver con los cambios en la Tierra que con los cambios en el mar. Y los factores eustáticos, que son los cambios mundiales en el nivel del mar y que se deben a las expansiones termales de los océanos, no a que los polos se derritan. Y empezar a detectar estos cambios llevaría muchísimo tiempo, más que toda una vida. People say, oh, I see the ocean doing this last year. That means that something changed in the atmosphere last year. And this is not necessarily true at all. In fact, it's actually quite unlikely because it can take hundreds to thousands of years for the deep ocean to respond to forces and changes that are taking place at the surface. También se ha dicho que incluso un ligero aumento de temperatura podría llevar al norte enfermedades que transmiten los mosquitos tropicales, como la malaria. Pero, ¿es esto cierto? El profesor Paul Reiter, del Instituto Pasteur en París, está reconocido como uno de los expertos mundiales más importantes en malaria y otras enfermedades tropicales. Es miembro del Comité Asesor de la Organización Mundial de la Salud. Fue presidente del Comité Americano de Entomología Médica y un importante colaborador en sección médica de la Evaluación Nacional Americana sobre las posibles consecuencias de un cambio climático. As Professor Reiter is eager to point out, mosquitoes thrive in very cold temperatures. Los mosquitos no son una especie tropical. La gente cree que solo viven en las regiones templadas, pero de hecho son extremadamente abundantes en el Ártico. La epidemia de malaria más devastadora fue en la Unión Soviética en los años 20. Se registraron unos 13 millones de casos al año y unas 600.000 muertes. Una catástrofe tremenda que llegó hasta el Círculo Polar. En Arjángelsk hubo 30.000 casos y unos 10.000 muertos. Así que no es una enfermedad tropical. Pero estos del calentamiento global se han inventado que la malaria se expandirá hacia el norte. Climate scare stories cannot be blamed solely on sloppy or biased journalism. Los informes oficiales del Panel Intergubernamental del Cambio Climático suelen ser muy alarmantes, pero ¿son de confianza? On the spread of malaria, the IPCC warns us that mosquito species that transmit malaria do not usually survive where the mean winter temperature drops below 16 to 18 degrees Celsius. According to Professor Reiter, this is clearly untrue. Me espantó leer el segundo y el tercer informe porque contenían información errónea y no había ningún tipo de mención a la literatura científica, de verdad, a lo que escriben los especialistas en estos campos. En una carta al Wall Street Journal, el profesor Frederick Seith, expresidente de la Academia Americana de Ciencias, reveló que los redactores del IPCC habían censurado los comentarios de los científicos. Dijo literalmente, este informe no es la versión aprobada por los científicos colaboradores. Al menos 15 secciones clave de la parte científica habían sido eliminadas, entre ellas algunas como: ninguno de los estudios citados demuestra claramente que podamos atribuir los cambios climáticos observados al aumento de gases invernadero. Hasta la fecha, ningún estudio ha atribuido todo o parte de los cambios climáticos observados a las acciones del ser humano. El profesor Seith concluyó diciendo, nunca he sido testigo de una corrupción tan preocupante como la del proceso de revisión de estos informes del IPCC. En su respuesta, el IPCC no negaba haber eliminado ciertas secciones, pero sostuvo que el informe era sincero e imparcial y que las dudas sobre la causa del calentamiento global habían sido incluidas. Los cambios se hicieron en respuesta a los comentarios de gobiernos, científicos y organizaciones no gubernamentales.
Cuando presenté mi dimisión al IPCC, creí que todo había acabado. Pero al ver el borrador final, me di cuenta de que mi nombre seguía allí, así que pedí que lo borraran. Me dijeron que yo había colaborado y que mi nombre tenía que aparecer, y yo les dije, no he colaborado, porque no han escuchado nada de lo que les he dicho. Al final se montó una buena, pero cuando les amenacé con emprender acciones legales, quitaron mi nombre. Creo que esto pasa mucho. Aquellos especialistas que no están de acuerdo con las conclusiones y dimiten, y yo conozco a unos cuantos, simplemente figuran en la lista de colaboradores y se vuelven parte de estos 2.500 científicos de élite. Research relating to man-made global warming is now one of the best funded areas of science. The US government alone spends more than $4 billion a year. According to NASA climatologist Roy Spencer, scientists who speak out against man-made global warming have a lot to lose. It's generally harder to get research proposals funded because of the stands that we've taken publicly. And you'll find very few of us that are willing to take a public stand because it does cut into their research funding. It is a common prejudice that scientists who do not agree with the theory of man-made global warming must be being paid by private industry to tell lies. I get it all the time. You must be in the pay of the multinationals. Sadly, like most of the scientists you'll talk to, I haven't seen a penny from the multinationals. I'm always accused of being paid by the oil and gas companies. I've never received a nickel from the oil and gas companies. I joke about I wish they would pay me, then I could afford their product. Whenever anybody says that I'm in the pay of an oil company, I say my bank manager would wish. There is almost no private sector investment in climatology. And yet, to be involved in any research project which involves an industry grant, no matter how small, can spell ruin to a scientist's reputation. Modern technology fueled by greenhouse gases. Patrick Michaels is Professor of Environmental Sciences at the University of Virginia. He was chair of the Committee on Applied Climatology at the American Meteorological Society, president of the American Association of State Climatologists, the author of 3 books on meteorology, and an author and reviewer on the UN's Intergovernmental Panel on Climate Change. But when he conducted research which was part funded by the coal industry, he found himself among those under attack from climate campaigners. British-based corporations are some of the worst climate criminals on the planet. Shell is based in the UK, right here in London. We have the right and the duty to take it back into public ownership, dismantle it, break it up, and send its managers to rehabilitation training. But reasoned debate is not the only casualty in the global warming alarm. As international public policy bears down on industrial emissions of carbon dioxide, the developing world is coming under intense pressure not to develop. I'm no expert on climate change, I'm no scientist, and what I'm going to say next is a great big turn-off. It's just that. Turn it off! Anything you don't need, you're not using, it's easier than you think to make a difference. Hay un poderoso movimiento institucional tras la idea del cambio climático causado por el hombre. Aquí, en Nairobi, dedicados defensores de la causa, profesionales de las ONGs, responsables de subsidios compensatorios, periodistas ecológicos y muchos otros se han reunido para hablar del cambio climático en unas conferencias de 10 días patrocinadas por la ONU. We'll discuss every aspect of man-made climate change, from how to promote solar panels in Africa to the relationship between global warming and sexism. El número de delegados sobrepasa los 6.000. El que haya miles de millones de dólares invertidos en la climatología significa que muchísima gente depende de ese dinero y que quiere seguir recibiéndolo. En cualquier burocracia ocurre lo mismo. Where I live, we have a local council global warming officer. There's a huge tail out there of people who have, in one way or another, been recruited to join this particular bandwagon.